¿Se ve así como ustedes también? Sí, no cambia. ¿No está cambiando? ¿Desde allá? Es que tú tienes que compartir pantalla, creo que está compartiendo como el anfitrión. Sí, la estoy compartiendo yo. O sea, de allá. Con la computadora estoy como anfitrión ahí. ¿Ya? Bueno, como introducción es bien importante saber realizar lo que es una biometría, ya que para al poder hacerlo de una forma adecuada vamos a poder cumplir con las expectativas que es realizarle o poder lograr el 2020 en un paciente que se le va a hacer una cirugía de catarata. Los resultados óptimos van a depender de la precisión de todas las mediciones biométricas que debemos usar. No Como se es ve la la presentación.
Carbón. Sí, sí, ya se ve. Se tardó tantito. Ya no sé. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos lo que es medidas de longitud axial, lo que es poder determinar el cálculo del poder corneal, lo que es la posición del lente intraocular y la selección de la fórmula adecuada. La que sigue, por favor. La biometría, pues puedes determinar, aparte de determinar lo que es la longitud axial, con una biometría matemática, podemos determinar las estructuras que vamos a ver dentro del fondo de ojo o las estructuras que se encuentran en cámara anterior. Pues podemos usarla con un paciente que tenga glaucoma para poder ver bien las estructuras del ángulo, paciente que tenga algún tumor en situaciones donde no podemos ver el fondo de ojo por una opacidad. La que sigue, por favor. Pues primero tenemos que determinar qué es una medida, las mediciones de la longitud axial. Pues uno de los pasos más importantes, ya que con esto vamos a poder determinar el cálculo, el cálculo y poder determinar la potencia que vamos a ocupar del lente intraocular que vamos a poner, ya que también al hacer una medición errónea, ya que si nos podemos llegar a equivocar en 1 milímetro, pues esto nos puede producir alteraciones de 2.5 dioptrías aproximadamente. Por eso es bien importante saber realizarla y qué tipo realizarla. Tenemos diferentes tipos, lo que va a ser una interferometría láser, que lo conocemos como el IOL Master, que este es mucho más preciso que cuando usamos cal de contacto, ya que este es de forma sin tener que usar un contacto, y pues también vamos a tener otros tipos. Cuando hablamos del IOL Master en específico, este va a usar unas infrarrojo, por lo tanto, este va a ir la luz, va a rebotar en el EPR, la va a determinar el sistema y nos va a dar la medida de longitud axial. Este no es operador dependiente, sin embargo, nosotros necesitamos que el paciente coopere de una forma adecuada. Tiene que estar viendo las estructuras, bueno, la luz, tiene que no mover el ojito, tiene que mantener el ojo también abierto. La que sigue, por favor, ahí lo determino un poquito más. Debe fijar para que podamos tener una axialidad con la fobia, y pues también en pacientes donde tienen una catarata muy densa o una catarata nuclear o subcapsulares o un desprendimiento de retina, o el paciente no esté cooperando, pues es imposible realizar este estudio. También porque no va a permitir el paso del rayo de luz. Y pues también ahí vamos a tener que determinar si pasamos al otro tipo de estructuras para medir la longitud axial, que sería con el método de contacto. O sea, pasaríamos un ultrasonido modo A. En el modo A vamos a tener de contacto o de inversión. Cuando hablamos de la medición del ultrasonido modo A, pues vamos a tener dos tipos. Vamos a usar ya sea el método de contacto o el método de inversión. Y también en ciertas situaciones podemos apoyarnos con el ultrasonido modo B cuando tienen ciertos tipos de patologías, pero eso no lo vamos a tocar hoy porque es solamente ojo sano. Cuando hablamos del ultrasonido modo A de contacto, pues como dice su nombre, va a ser por medio de una sonda que va a tocar directamente la córnea. Esta es totalmente dependiente del operador. Si nosotros no lo sabemos realizar, pues vamos a hacer un cálculo totalmente erróneo. Y aquí, pues como ya lo vimos, vamos a tener diferentes tipos de espiga, que van a ser generalmente 4. La primera va a ser la sonda donde está tocando de forma directa con la córnea. La segunda espiga va a ser la cápsula anterior del cristalino. La tercera va a ser la cápsula posterior del cristalino, y la cuarta va a ser pues, la retina. Y esta va a seguir. Es importante saber que aquí es normal que tengamos un mínimo error, que sea aproximadamente entre 0.1 a 0.33, que esto se elimina con el método de inversión, que es muchísimo más preciso. Cuando hablamos de la inversión, pues esta va a eliminar, como ya mencioné, pues la compresión del globo ocular. Y en este nosotros vamos a colocar una cubierta escleral, le vamos a poner una solución salina, y ahí en esa solución salina vamos a colocar la sonda. Y esto nos va a determinar pues las estructuras también con espigas, pero sin tener que estar haciendo el contacto pues la indentación que se hace en el método de contacto. Esta es muchísimo más precisa que la anterior, sin embargo es un poquito más compleja de realizarla. Pues esto también ya lo determinamos lo que en clases anteriores, que son los ajustes de velocidades. Pues como nosotros sabemos que en ultrasonido pues no son ondas de luz, sino son ondas sonoras. Entonces pues la velocidad en la que va a viajar pues el sonido va a cambiar dependiendo de las estructuras, si hay aire,
si hay líquido, si hay sólidos, si el paciente es fágico, si es afágico, también el tipo de lente que tenga dentro o si no tiene lente, y pues estas son las velocidades en las que puede viajar. No sé si quiere que mencione las de la tablita. ¿Por qué es importante la velocidad? Tienes que cambiarlas, no tienes que cambiarlas. Tenemos que ajustarlas porque al momento de la velocidad esto nos va a determinar bien lo que es la longitud. Entonces, si nosotros ponemos a lo mejor un paciente que tiene silicón y no ponemos que tiene silicón, pues no va a ser el error totalmente, nos va a dar otras medidas. ¿Qué te va a dar? Pues una medida errónea. ¿Mande? Más larga. Es más larga. Es más larga. ¿Y tiene que ponerse Sí. ¿Sí? No las medidas, no. Ponemos si es fágico, pseudofágico, si tiene silicón. Antes solamente utilizaban un promedio. Era un promedio de todas las medidas, de toda la velocidad del sonido, ya lo quedaba. Ahorita ya los aparatos traen la velocidad de cada estructura, por eso puedes cambiar cada cosa. Tú puedes ponerle en el eco que tenemos, puedes poner si es un paciente que está áfaco, si es un paciente que tiene ya un lente intraocular, qué material tiene el lente intraocular, si tiene silicón, si no tiene silicón, o sea, todo eso lo puedes cambiar porque eso hace el cambio total de la velocidad a la que va a atravesar el sonido, lo hace un poco más exacto, ¿ok? Ay, perdón. Ya acabé, gracias, Mona. Acabó la entrevista. Ya acabé la entrevista. ¿Algún comentario extra? Todo bien, gracias. Pasamos con Emiliano. Gracias. La que sigue, por favor. Pues ahora sí vamos a mostrar lo que es las fórmulas del cálculo del lente intraocular. Pues hay muchas generaciones. Aquí solo puse cuarta generación. Sin embargo, tengo entendido que ya hay de quinta generación y son muchísimo más complejas y son con datos de base, ¿no? Base de datos, perdón. La que sigue, por favor. Pues dentro de las fórmulas, pues tenemos la primera generación, que esta incluye los que son análisis de regresión en casos de implantación de lente intraocular anteriores y la posición del lente intraocular previsto. Estos dependían de una constante específica para cada lente intraocular y pues fueron realizándose varias. Primero fue Fedorov y los colaboradores donde pusieron la primera publicación basándose en ojos esquemáticos. Después Colabrander y Hofer en 1974 hicieron la publicación de su primera, bueno, son dos diferentes, pero en ese año ambos hicieron la publicación de su fórmula. Después tuvo Binghorst, que él publicó una fórmula que se utilizó muchas veces, fue muy utilizada en ese tiempo en Estados Unidos. Sin embargo, al final, Sander y Kraft describieron el análisis de regresión usando las comparaciones de estas fórmulas, dando lo que era el SRK1, que fue muchísimo más superior a todas las demás fórmulas en esos tiempos, ya que estos tenían errores más pequeños al momento de realizar las mediciones. En la que sigue, por favor. Después pues llegó la fórmulas de segunda generación y aquí describen la relación predictiva entre la posición del lente intraocular dentro de la cámara posterior y la longitud axial, así mejorando la precisión de las fórmulas de la primera generación. Aquí en esta relación fue directa calculando por diferentes métodos, como se demostró en la fórmula del SRK2. Y pues en la tercera generación ellos tenían una suposición en el que ellos pensaban que la posición del lente intraocular estaba relacionado con la longitud axial. Decían que si eran ojos largos, pues era igual que tenían una cámara más profunda. Y si ellos decían que era un ojo pequeño, pues por ende tenían una cámara anterior poco profunda. Sin embargo, se empezó a descubrir que esto no era totalmente válido. Por tanto, estas fórmulas al utilizarlos habían resultados totalmente considerables entre cada variable que se podían presentar. En el 98, pues Holliday y colaboradores incorporaron lo que era el factor del cirujano, donde describían la relación entre la inclinación de la córnea y la posición del lente intraocular. Aquí el Holliday 1 consideró la distancia que había entre la córnea del plano del iris y del iris al lente intraocular, lo que era el factor de cirujano de la cámara posterior, disminuyendo aún más las variables que nos producían las alteraciones o los errores que nos podía producir al usar estas fórmulas. Después Retzlaff y colegas en el 90 modificaron la fórmula de Holliday 1, incorporando lo que eran las constantes A, produciendo ahora sí la fórmula de SRKT, que era la parte teórica. Y Hofer modificó en el 93, reemplazando su fórmula anterior por una fórmula teórica donde nació la fórmula de Hofer-Q.
demostrando que clínicamente HOFR-Q era muchísimo más precisa que Holiday 1 y SRKT en ojos pues, de una longitud axial un poquito más pequeña, menor de 22 milímetros. Después llegamos a las fórmulas de cuarta generación, que es las que nosotros, o yo he visto que utilizamos muchísimo más. Y pues aquí se introdujeron, fueron enfoques innovadores para el cálculo lente intraocular. Hayes usaba 3 constantes para la configuración efectiva de la posición del lente, donde incluían también la profundidad de la cámara y su longitud axial. La constante se obtenía mediante el análisis de regresión y producían un factor específico del lente intraocular y lo que era el factor del cirujano para diferentes profundidades de la cámara anterior y su longitud. Después estaba Holiday 2, donde se realizaba lo que era el grosor del lente intraocular, la potencia de la córnea, la profundidad de la cámara, el diámetro de la córnea, el grosor del cristalino, la longitud axial, junto con los errores de refracción y la edad del paciente. Todo esto era para refinar y obtener una mejor escala estimada, donde esto era mediante una base de datos de 35,000 pacientes que ellos utilizaron para poder determinar y crear esta fórmula. De ahí se basaron para poder producirla. La que sigue, por favor. A lo que yo considero, lo que más importante nosotros debemos de saber es cuándo usar la fórmula. Sabemos que hay diferentes tipos de fórmulas, pero pues no sé si han dado cuenta de que, ay, ¿qué le pongo a este paciente? Me dio una longitud de 24, ay, me dio una longitud de 22, me dio una de 21. Pues, ¿qué fórmula pongo? Y siempre nos estamos preguntando. Pues lo importante es saber cómo seleccionarla. Por tanto, se dice que si son menores de 22 milímetros, podemos usar tanto Holiday 2 o HOFR-Q. Si son pacientes que tienen una longitud axial promedio de entre 22 a 24.5 milímetros, pues aquí casi todas las fórmulas podemos utilizarla. Sin embargo, la mayoría de la gente pone SRKT, a lo que yo he visto en el hospital aquí. Cuando son entre 24.5 a 26 milímetros, pueden usar Holiday 1, y si son más de 26 milímetros, también pueden usar SRKT. Por eso lo menciono. Generalmente cuando están entre 23 a 26 o más, ponen SRKT para que no haya un error. La que sigue, por favor. Bueno, la anterior. Ahí hay un link y ese link abre una página de SAIS donde aquí explican un poquito más a detalle lo que son las fórmulas, específicamente qué checa cada fórmula, o sea, todas las variables que agarran para determinarla, y también habrá un poquito de las nuevas fórmulas de nueva generación. Por si les interesa, ahí pueden darle clic y verlo de forma detallada en sus casas. ¿Okay? ¿Ya? Uh-huh. La diferencia, pues, lo primero es que uno va a usar luz y el otro va a usar sonido. La que es por medio del ultrasonido va a llegar, según yo, hasta la membrana limitante. Y lo que es la luz, o sea, la óptica, pues va a llegar hasta el EPR. No vas a aprender, y llegas acá. Muy bien. ¿Y? Pues nos puede dar un poquito más de exactitud. Sí. ¿Cuánto es la diferencia entre la membrana limitante y la Lo que puede suceder también, o sea, si hay algún desprendimiento de retina o hay alguna alteración, pues ahí va a rebotar. Por patologías. ¿Okay? ¿Qué pasa? Estos lo ven, se los dicen y ay, está muy fácil. Y los hacen y no lo saben hacer. ¿Ok? Entonces es algo que se tiene que hacer, obviamente, con práctica. Tienen que hacerlos y hacerlos y hacerlo para hacerlos más rápido. Tienen que saber a dónde se mide, a dónde tiene que ir dirigido tu haz del ultrasonido. ¿A dónde lo tienes que dirigir? A la mácula. Entonces, desde ahí, eso influye, desde ahí donde vas a poner tu sonda, ¿ok? Vieron de contacto, hasta el más experto de contacto es mínimo 0.1 milímetro más chico el ojo que por óptica, ¿ok? Entonces, desde ahí ya hay un error, ¿ok? Tengo una duda, doctora. Ya que en una bibliografía yo encontré que, bueno, como una información que se contradice porque dice que lo ideal es no dilatar al paciente para no tener errores de alineación
y precisamente el eje pupilar con la mácula. Pero en esa misma bibliografía dice que es mejor ponerle TP, o sea, dilatarlo, para evitar el 0.7 de diferencia que te puede dar en la profundidad de la cámara anterior la acomodación. Entonces, ¿qué es lo ideal? Digamos que te estás yendo a parámetros ya muy finos de una biometría, ¿no? Y que desde, digo, se tendría que hacer, pero si somos estrictos, pues ni siquiera deberíamos de hacer una biometría ultrasónica, todos deberían de tener una biometría óptica. Entonces, por eso no te estreses. O sea, ya por eso cuando le echan la botella bien dilatado, bueno, pues lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por contacto, están haciendo, o sea, quedan bien, pero no es lo ideal. O sea, un paciente que se le debería de hacer todo, pues ahorita no es solo eso, ahorita ya como dicen, es la inteligencia artificial, el trazado de rayos, están otras cosas, que es como lo nuevo. Funciona así, no va tan mal, sí. ¿Qué parámetros necesitas para hacer una obtención de un cálculo de lente? Básico, ¿qué tienen que saber? Longitud axial, Profundidad de la cámara. profundidad de cámara Y todos los demás datos van a determinar qué tipo de fórmula utilizas, ¿ok? De eso va. De la cantidad de datos que tú tienes, es la fórmula que te permite utilizar, ¿ok? Que decía, SRKT es la más tradicional, es la que más se utiliza, porque tiene mejores resultados en todo tipo de ojos. La próxima semana vamos a hablar un poquito de ojos patológicos o de ojos ya operados, y ahí cambia completamente de todo, ¿ok? Si tu error puede estar en las queratometrías, puede estar en la longitud axial, y si ya somos más finos, hasta en la posición efectiva del lente, que lo vamos a ver en ojos patológicos, ¿ok? Entonces, todo eso determina un error en tu biometría. ¿Qué deben de saber hacer ustedes y por qué quería que vieran esto? Para que todos los R1 y los R2 sepan, ustedes hacen los cálculos, tienen que manejarlo. Tienen la copa de inmersión, la pueden utilizar. No es difícil, no es nada, simplemente saberla utilizar, ¿ok? Les voy a poner, quiero que apunten esto paso por paso, así punto por punto, porque no quiero que vuelva a pasar, y es cómo se hace, cómo se utiliza el ultrasonido, y cuando vayan pasando van a utilizarlo, ¿ok? Inicia el aparato, está su menú principal y va a venir que pongan los datos del paciente, ¿ok? Desde ahorita. Yo te lo paso. Puedo tener algún error, pero lo estoy diciendo de forma de memoria, ¿eh? Así que tampoco me juzguen. ¿Ok? Entonces, cuando lo prenden, va a salir un menú principal. Dentro del menú, abajo, hay varias como carpetitas. Le van a poner donde sale como una personita, porque ahí sale para los datos del paciente. ¿Ok? Viene apellidos, nombre, que pongas como el número de expediente o las características, y fecha de nacimiento. Vuelvo a repetir, no quiero que hagan un cálculo que no tenga todos los datos completos. ¿Entendido? Y no faltas de ortografía ni nada, porque luego ahí no se guardan y es un relajo. Apellidos, los dos, nombre, si tiene los dos, si tiene tres, lo que sea, fecha de nacimiento, y luego en la parte de abajo viene para poner las queratometrías, ¿ok? Ojo, a ver, ahí va pregunta capciosa. Las queratometrías, ¿me tienen que poner el eje? Sí, no es. ¿Qué valor utiliza el cálculo de lente? ¿Queratometría qué? ¿Sí? ¿Qué valor de queratometría utiliza? Promedio. La queratometría media. ¿Ok? Entonces, pues no, o sea, si no le voy a poner un tórico y que no voy a hacer un cálculo de un tórico solamente en ese aparato, no necesito poner los ejes, ¿ok? Porque luego ahí están 161 con no sé qué. O sea, no, ¿ok? Después de eso, en la parte de abajo, viene como un disquete. Niños más de millennial que son centennials, no sé qué sean, ¿no? También son millennials. ¿Conocen qué es un disquete? Sí. Ah, bueno, entonces le van a poner ahí a guardar, ¿ok? ¿Sí? Sí, y ya sale, paciente guardado. Ah, felicidades, muy bien. Después en la parte de abajo vienen como circulitos, y viene uno que es las espigas de la biometría, ¿sí? Ahí le van a picar y eso sale, y ese es el primer punto para hacer biometría, porque luego viene un dibujo como de un eco, que es el modo B, ¿ok? Entonces le van a poner en el modo A, ¿ok? Ya que le pusieron en su modo A, en la parte de arriba de la pantalla vienen todos los parámetros que estás utilizando de ese paciente. Viene qué ojo es, viene si es un ojo fáquico, si es una catarata dura, porque tiene la opción de poner una catarata densa. ¿Qué se les ocurre que nos baja? O sea, si nosotros ponemos catarata densa, ¿qué nos permite? Un poco la sensibilidad. La ganancia, exactamente. Sí, ahí está lo que habíamos dicho, la ganancia. La ganancia no es otra cosa más que aumentar la sensibilidad del equipo para detectar lo que pueda pasar, ¿ok?
para que te den medidas, porque es un equipo que lo toma de forma automática, tiene como parámetros. Si las espigas no son de calidad, no te las va a marcar, y por eso a veces no marca y lo tienen que estar moviendo, ¿ok? Entonces, el poner catarata densa, como que baja un poquito los parámetros. Dice, bueno, pues hay una bolota, una piedra ahí que no deja pasar el haz de luz, pues, digo, el haz de ultrasonido, pues entonces por eso bajamos como los requisitos, ¿ok? Eso es lo que nos permite poner catarata densa, ¿va? Después viene que pongas, si cambies el vitrio, si trae silicón, si trae cualquier otra cosa, y después viene la técnica que estás utilizando, ¿ok? Ojo, si van a hacer una técnica de contacto, tiene que decir contacto. Si vas a hacer una técnica de inmersión, tiene que decir inmersión, ¿ok? Eso lo van a checar siempre, ¿sí? Y otra vez, repetimos, ¿cuántas espigas se observan en un eco por contacto? ¿Cuáles son? Córnea, cápsula anterior, cápsula posterior. A ver, mono, solo mono, ¿cuáles son? Soy el mon, hola. Córnea, cápsula anterior del cristalino, cápsula posterior cristalino y retina. Ok, la primera es complejo, sonda, córnea, ¿ok? No vemos tanto los detalles de la córnea, ¿sí? Muy bien, está bien. En inmersión, ¿cuántas espigas ves? ¿Cuáles son? A ver, Liz. Es como una onda, después viene la espiga de la córnea que tiene dos pequeños piquitos. Espigas. ¿Cuáles espigas ves? La de la córnea, cápsula anterior, cápsula posterior y complejo retina. Ok, sí, sí. Pero hay un espacio, queden muy clarito, hay un espacio porque es el líquido, ¿ok? En la inmersión. Y ahí lo que dijo Liz es muy importante, la córnea, ahí sí puedes ver, ves dos picos, lo que acaba de decir, epitelio y endotelio, ahí los ves, los piquitos. Ahí estás viendo si tu espiga está bien. ¿Qué tienen que revisar? Las espigas, ¿sí? Desde ustedes verlas porque ni las pelan, es de que, ya vio, sí, vámonos. Las espigas están hablando si estás haciendo una biometría adecuada. Las espigas se supone que todas deberían de ser a la misma altura, simétricas y con las mismas características. Obviamente tu retina pues es el pico más alto, pero todas deberían de ser iguales. Si no están iguales, algo está pasando y están tomando otras cosas, ¿ok? Por ejemplo, si tienes un HB muy denso, te puede dar una espiga anterior y no va a ser así, ¿ok? Entonces también caen en el error que si le empiezan a subir a la ganancia porque no les dan los ecos, les van a tomar cosas que no son. Entonces, no subir ganancia por subir ganancia. Mejor posicionar bien su sonda y dirigirla hacia donde debe de ser para que les dé las espigas, ¿ok? Y les dé las mediciones. Yo leí que si bajas la ganancia y las espigas no continúan igual, sino que también bajan, es que no estás bien alineado, que estás como un poco más tangencial, entonces es como una forma de saber si tienes una buena alineación. Sí, o sea, el chiste de esto es dirigirlo, ¿sí? También por eso puedes jugar, porque hay pacientes que no ven, o sea, por más de que le digas, hay una luz roja, véala, no veo nada. Entonces, bueno, entonces ahí tú tienes que mover tu sonda y tienes que tener la experiencia. Les repito, es de hacer las cosas. O sea, les puedo apostar que 9 de 10 veces les voy a ganar más rápido en hacer una biometría porque los he hecho más, ¿sí? Porque ya tengo maña y ya sé dónde tengo que hacerlo. Entonces ese es el chiste, tienen que estarlo haciendo y tienen que estarlo haciendo hasta que encuentren cómo debe de funcionar, ¿va? Otra cosa de contacto, dejen parpadear al paciente. O sea, bueno, si ya encontraron dónde está, no se muevan, pero si no, déjenlo parpadear, porque eso también lo cansa y hace que se hagan medidas erróneas. Entonces, cada toma, déjenlo parpadear, ya saben a dónde dirigirse y es más fácil, ¿ok? Entonces, ya después de que pusiste todos los datos, eso va antes de hacer cualquier cosa. Antes de todo, verificas los datos. Así los verifiquen 60 veces, verifiquen los datos, ¿ok? El aparato que tenemos es un modo automático, da 10 mediciones y te va a dar el promedio, ¿ok? ¿Cuánto debe de ser la desviación estándar de todas las tomas? 0.05, ¿ok? Todas. Ok, ¿cuál es la más importante? De todas las medidas que va a tomar, ¿cuál es la que no les puedo tolerar que no esté abajo de 0.05? La longitud total, ¿ok? Si en el cristalino, por ejemplo, es una catarata súper dura que de repente me da medidas poquito más anteriores y posteriores porque es una bola, bueno, a lo mejor ahí puede haber un poquito más alta la desviación estándar, pero un eco que sea confiable completamente con una biometría
sería todo abajo de 0.05. ¿Ok? Sí. Ya que checaste que todos tus parámetros estén bien, que tus espías estén bien, le van a picar al botoncito que está a un lado, que sale el dibujo de un lente intraocular. ¿Ok? Ahí en el dibujito de un lente intraocular les va a dar 4 opciones para elegir tanto la fórmula como el lente que van a utilizar. En el aparato vienen varias fórmulas y ya vienen muchos tipos de lentes, ¿ok? Ya están grabados porque ya tiene la constante, ya tiene todo. Entonces no es ciencia, nomás escogen cuáles van a poner, ponen 4 diferentes y listo, ¿ok? También cambiar la constante del lente si se hace por inmersión, porque es diferente. Eso, o sea, sí, debería ser, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tienen, o sea, constantes que no son. Entonces digo, también te voy a decir, no hay que ser una constante de 118.5, una de 118.8 no cambia tanto, como si, por ejemplo, una queratometría está mal, o tu longitud axial. Entonces dices, ¿qué tanto es tantito? O sea, va a ser la misma dioptría, a lo mejor en el resultado te quedaría un poquito más miope, un poquito más hipermétrope, pero no es tan, o sea, las diferencias entre, sí debería de ser, y eso se debería de checar pues diario en la página de internet, porque cambian entre algunas, pero viene nada más la óptica, muchas veces no viene la ultrasónica. Ya nada más, bueno, ya cambiar las constantes ni se me pongan ahorita, ni le empiezan a mover al equipo porque no quiero que me lo echen a perder. Si no, después podemos hacer un archivo y las cambiamos, pero no, ustedes no le muevan a nada de eso. Ya que tienes todos esos 4, le puedes poner en ojo izquierdo y te va a dar lo mismo si tomaste las 2 biometrías, ¿ok? En los botoncitos para cambiarle. Ya que tienes los parámetros del lente, guardar. Otra vez el disquete, guardar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se quede en el programa o en el aparato. Después de eso, se van a poner en la impresora que está a un ladito, en un botoncito que es una impresora, le van a poner visualizar el reporte y les va a dar el reporte y todos los resultados. Ahí ya lo mandan a imprimir y listo, lograron su objetivo. ¿Qué lentes debemos medir? ¿A quién debemos? Depende, aquí están, por ejemplo, en jornada están poniendo puro suprapod. Pero eso pues depende de cada cirujano y así, ¿no? Esos son los que más estamos utilizando. Suprapod, ponen Fisiol, ¿qué más ponen? Lucía. Pues no crees que no están poniendo tanto Lucía, ¿no? Ponen el MA60 y creo que ya. Bueno, ya lo imprimen y listo, terminaron. Ojo, después de ahí, si no van a hacer un ECOB, eso lo van a hacer el próximo año ya que roten conmigo. Se regresan al monito, ¿sí? A donde está abajo, así como hay otro botoncito que sale otra vez un mono donde iban a poner los datos del paciente, se regresan ahí y le van a poner siguiente paciente. Si no le ponen siguiente paciente, van a empezar a sobreescribir en todos los que hicieron, ¿ok? Entonces, por favor, siguiente paciente. Se les pone en blanco todo, ya no hay datos del paciente y pueden empezar con otro paciente. ¿Dudas? Que no me haga eso, o sea, lo quiero así de receta de cocina. No quiero fallas, mande. Siempre con la de SR. Si tienes un ojo menos Bueno, definido, ajá, pero si es un ojo, tienes todo el derecho, el conocimiento te va a poder. ok, pero si es un ojo con un ojo promedio de 24, no hay problema. Ok, gracias. ¿Qué más? También, ¿cuánto es la diferencia normal de longitud axial entre un ojo y el otro? 0.3, ¿no? Milímetros. Si está más diferente, lo que siempre les digo, piensen mal y acertarán. ¿Qué prefieres? Toma los 2 ojos, compáralos, siempre comparen, ¿sí? Y si algo está pasando que dices, está muy raro, ¿por qué? Ahorita, repito, no han hecho ecos, pero los van a hacer. Un eco, ahí lo tienen. Vean qué está pasando en la parte de atrás, puede ser un estafiloma, puede ser hasta una degeneración macular que te esté dando un edema macular, o sea, pueden ser muchas causas que te estén dando cosas erróneas. Entonces, siempre cuando vean algo raro, pregunten más, investiguen más. Es mejor ser preguntón a dejar las cosas mal, ¿ok? Lo mismo, las queratometrías. ¿Cuáles son las queratometrías promedio de un paciente? De 42 a 45. O sea, de 42 a 44 y dices, más arriba, más abajo, algo pasó.
¿sí? Si tienes unas queratometrías de 38, oigan, mínimo pregúntenle, oiga, señor, ¿no ha operado de algo? Mínimo. Digo, puede haber, no estoy diciendo que no haya de forma normal, pero que les dé curiosidad, ¿ok? También, queratos arriba de 48, pues también, ¿no? Entonces, sospecha, ¿va? Eso era nomás lo que quería porque, pues lo hacen y no lo saben hacer. Entonces, es algo... ¿Solo se toma del ojo que se va a operar? O sea, ¿nunca se toma de los dos? Tómalo de los dos, no pasa nada, pero el problema es que no lo saben hacer, tardan horas y luego quieren tomarlo de los dos, pues no alcanzan. O sea, el chiste es que sí, si ya traen pericia y ya todo, háganlo los dos y hagan lo que quieran, pues es el chiste, que aprendan. Pero, pues ahorita, digamos que... Si lo hago bien y rápido, sí puedo hacerlo. Sí, claro, y los comparas y están muy simétricos, listo, bye. Porque hasta se puede hacer biometría con modo B. Y esa es otra forma que les había dicho. Entonces, ya después vamos a ver esa. Ahorita ya no les voy a mover. Esto se lo graban, por favor. No quiero errores, no quiero nada que se altere. Sí. Y nada, ya me voy porque tengo muchos pendientes. Adiós. Ya la pagaste. No. No lo he pagado, ¿eh?